Buenas amigos, nuevamente con ustedes, feliz sábado a todos los que nos están sintonizando a nivel nacional y a nivel mundial. Hoy es el Día del Señor, estamos entrando a las horas santas y hoy tenemos una persona muy especial. Yo le tengo como Teacher Lili. ¿Así es? Sí. Bienvenidos, bienvenida. Gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes una vez más, ¿verdad? Y muy felices y muy contentos de tenerlos aquí y de estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios y esas grandes bendiciones que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Bendiciones. No eres costarricense, ¿verdad? Eres No. hondureña. Así es. ¿Desde cuándo estás acá? Desde el 2010. 2010. Te formaste en UNADECA y... Así es. Estudié en UNADECA, Ajá. gracias a Dios tuve esa bendición y esa es una dicha, ¿verdad? De poder estar aquí en Costa Rica y para mí ha sido de mucha bendición también poder servir, ¿verdad? A los hermanos costarricenses. Qué bendición. ¿A dónde trabajas? Trabajo en la guardería Jugando y Sonriendo en San Isidro. Ok. Bueno, es una gran bendición. Es teacher de primaria. Maestra de primaria. Maestra así de es. primaria. Bueno, hoy la maestra nos va también a ayudar a cooperar con el repaso de la cartilla. Acordémonos que es un repaso, entonces tenemos que estar relajados. Tenemos que estar relajaditos y también con la seriedad que nos caracteriza a los adventistas Así es. de llevarle el mensaje correcto. Hoy el tema es, y se viola el espíritu de la ley. El espíritu de la ley se viola. Vamos a ver el tema. Primero que todo vamos a orar, ¿me parece? Sí, vamos a Así orar. es. Para que el Señor nos permita usar su palabra y que nos perdone. Así es. ¿Está bien? Adelante, si quieren, oras. Ok, Está con bien. mucho gusto. Señor Jesús, estamos agradecidos contigo por la vida que nos das Amén. a cada uno de nosotros, por las fuerzas y por compartir esta palabra que tú nos has dejado para que podamos llevarla a todo el mundo. Amén. Que tú siempre nos dirijas, nos cuides, nos guardes y que el Espíritu Santo sea el que nos pueda iluminar para poder ser guiadores e iluminadores de tu palabra. Amén. Quédate con cada uno de nosotros en nuestras vidas y en nuestros corazones y con las personas que también nos están escuchando. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a ir con la primera diapositiva. Dice así, se viola el espíritu de la ley. Vemos ahí una pequeña... ¿Quién será ese? Pablo, ¿será? ¿No? Vamos a ver. Están los fariseos. Vamos a ir a Nehemías 5. Y vamos a ir a leer un poquito si gustas. ¿Te parece? Sí, claro, con mucho gusto. Del 1 al 5. Nehemías. Nehemías del 1 al 5 nos dice, 5 del 1 al 5, ¿verdad? No. 5 del 1 al 5. Sí. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos. Ajá. Pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban por conseguir trigo para no morirnos de hambre. Hemos hipotecado nuestros campos y viñedos y casas. Había también quienes se quejaban, tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Al 5, ¿verdad? Ajá. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales a nosotros, nos han tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, pues que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Wow. Si gusta, vamos a ver los abusos contra la pobreza. Vamos a desglosar los puntos. Estamos leyendo de una vez. Vamos también a leer el verso 6 y 7. El espíritu de la ley. 6 y 7, el verso 6 y 7.
Cuando oí sus palabras de protestas, me enojé muchísimo y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos. Ahora el 8 y 9, 8 y 10. 8 al 10, perdón. Y allí les reprimí. Hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Ahí la reprensión del pecado. El juramento del 11 al 13. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Del estrés exigen ese juramento. Y vamos al último ejemplo que vamos a desglosar, que es del 14 al 19, que es el ejemplo de Nehemías. ¿Qué es lo que hace él? Después, al año 20 del reinado. Nehemías 5. Ajá. 5, 14. 14 al 19, sí. Ajá. Perdón, desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fue designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, y mis hermanos ni yo los utilizamos, el impuesto que me correspondía como gobernador. Hasta el 19. En cambio, los gobernadores que me perdieron habían impuesto cargos sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la construcción de la muralla y no compramos ningún terreno. A mi mesa se sentaban 150 hombres, entre judíos y oficiales, sin contar a los que llegaban de países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey, 6 ovejas escogidas y algunas aves. Y cada 10 días se traía vino en abundancia. Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favorecerme. Ok, perfecto. Vamos ahora a profundizar en esto con la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice los abusos contra el pueblo. Ya lo leímos y ahora vamos a leer. Si gustas, lo comienzas a leer ahí donde empieza. Había 3 situaciones distintas que habían provocado abusos contra los pobres. ¿Cuáles eran? Una de ellas era pedir prestado, ¿verdad? Para, digamos, los sembradores. Sí. Entonces, ellos pedían prestado, ¿verdad? Para poder cultivar, ¿es así? Ajá. ¿Verdad? Pero también ellos necesitaban subsistir cada uno de esos granos. Correcto. Ahora, a mí me gusta mucho la situación de ponerlo en el contexto actual. Nosotros como hijos de Dios debemos de estar pidiendo prestado. La verdad no. No ¿Qué deberíamos de pues tener fe, ¿verdad? Ajá. Así como Nehemías, orar, ¿verdad? Ayunar, como lo hizo Nehemías. Nehemías es un ser, un ejemplo que la Biblia nos ha dado. Como Daniel. Como Daniel, parecido como Daniel. Orar y ayunar, ¿verdad? Que son puntos muy importantes en nuestra vida. Porque si nosotros no oramos, no hacemos estudio de la Biblia y no ayunamos, entonces, ¿cómo queremos que Dios nos ayude?
a cada uno de nosotros, a poder cubrir cada una de nuestras necesidades. Entonces, son ejemplos que desde un inicio, si nos vamos, ¿verdad?, a lo anterior, Jesús cubría nuestras necesidades, pero también cómo Jesús cubría las de Él, ¿verdad? Yo siento también que cierta parte del pueblo hay una gran responsabilidad de orden. También tenemos que tener orden y no estar endeudando ni pedir prestado, porque somos, pues básicamente, tenemos que tener mayordomía. La mayordomía tiene que ver mucho con también el sostenimiento de la obra. Así Recordemos que nosotros, pues, nuestro objetivo es predicar el mensaje del tercer ángel a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ¿cómo se sostiene? Muchos en redes sociales dicen, pero es que ya no hay levitas, ¿cómo vas a pagar el diezmo? ¿Cómo haces? Pero ¿cómo se sostiene la obra? ¿Cómo le llegó el mensaje a usted? O sea, le llegó otra vez de una persona que tal vez fue bendecida a través del diezmo y la ofrenda, que le llevó el mensaje a usted. Así es. Y eso no lo pensamos. ¿Cómo surgió en la época de la Inquisición esta obra? Bueno, hubieron recursos para imprimir esta Biblia. Aparte de todo lo que recurso humano, las muertes que hubieron, Así es. todo eso, eso influye. Entonces, el orden es primordial. El orden es muy primordial. Aquí se le había salido ya del control. Claro. Se le había salido del control. Vamos al siguiente punto, que era... Otros habían hipotecado sus propiedades para comprar el grano. Y si quieren leemos el final. Otros habían pedido prestado para pagar el tributo del rey. En todos los casos, debido a las malas cosechas, se veían incapaces de hacer frente a la deuda. Esto implicaba que debían dar a sus hijos como siervos. Los acreedores, por su parte, exigían el pago de las deudas, a sabiendas de que no podían pagarlas. No importa la razón por la cual alguien haya caído en la pobreza, es nuestro deber. ¿Y nuestro deber? Es nuestro deber hacer el propósito. Es nuestro deber hacer el propósito para poder aliviar las situaciones de que estemos viviendo, ¿verdad? En la iglesia hay un departamento, se llama Dorcas. Así es. Y es el que llega a encajar aquí en este preciso momento de la historia. Vemos cómo este ministerio subsana las necesidades del pueblo en diferentes áreas vulnerables. A veces hay hermanos que tienen un poquito más. Y esos hermanos ayudan a otros a salir adelante, a que no se vean en esa situación de vender a sus hijas y eso es doloroso. O sea, llegar al punto de eso, pero hay algo importante. ¿Cómo se llamaba el título del tema? Se viola el espíritu de la ley. Vamos a ir un toquecito ahí, vamos a hacer una pausa aquí, vamos a ir a Deuteronomio 28. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ir al espíritu de la ley. Vamos a ir al espíritu de la ley y me vas a leer ahí el texto 28.1. Vamos a ver cuál es el espíritu de la ley. La palabra de Dios nos dice así: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. ¡Wow! Entonces el título está encajando exactamente con lo que estaba pasando. Así es. En la situación. Se habían olvidado de la ley de Dios. Ahora, ahí mismo en el texto vamos al 15. ¿Qué dice el 15? Vamos a ver si es lo que estamos hablando coincide con lo que dice la Biblia, porque es importante. Nosotros podemos hablar, hermanos, que nos están sintonizando. Podemos hablar, pero todo tiene que ser corroborado con la Escritura. Así es. ¿Qué dice? Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno,
vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas Y maldiciones. usted si quiere va a seguir leyendo ahí y va a encontrarse un montón de sustos, porque si usted no cumple por amor, o sea, si no vive el Evangelio, pues va a tener ciertas dificultades para poder llevar grano a su casa, llevar alimento a su casa, llevar abrigo a su casa y estar en una situación acorde con un hijo de Dios. Así es muy importante tener, ¿verdad?, los preceptos de Dios y no solo cumplirlos, sino tenerlos grabados en nuestro corazón. Amén, amén, amén. Ya no están en piedra. Para muchos Así que es. creen que están en piedra. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, que nos describe el espíritu en el verso 6 y 7. ¿Qué dice, hermanita? Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Dios permitió a Israel mantener ciertas situaciones que hoy nos parecen injustas, como la esclavitud. No obstante, les dio leyes para evitar el abuso. El esclavo hebreo debía servir solo 6 años o hasta el año de jubileo, según los casos. Esto del año jubileo es interesante. O sea, ellos eran vendidos, pero había un cierto tiempo que estaban vendidos. Y después tenían que ser retornados a su lugar o devolverles sus terrenos. De regreso. ¿Por qué? Porque así no había pobreza. Era un plan tan preciso que el Señor tenía que también se le vendía la tierra. O en este momento se puede decir que se le alquila el terreno. Así es. En ese momento es eso, se vendía. Pero con el año jubileo, entonces lo que se le retornaba la heredad a la familia que se le había comprado. Ok. Eso es lo que sucedía. Hoy, y era un plan tan preciso del Señor, eso era para que no hubiera pobreza. Pero ¿qué dice la Escritura en Deuteronomio? Que habían violado el espíritu de la ley del Señor. Y lógicamente el Señor se había apartado de su pueblo. Hoy en día hay muchos que están en esa situación, porque se han apartado, han violado el espíritu de la ley del Señor. Así es. ¿Ok? Y por eso vemos muchas denominaciones, aquí vamos a meter con las denominaciones cristianas a nivel mundial, vemos a denominaciones cristianas que usted dice, pero ¿cómo es posible que lleguen coliseos? Llenen coliseos completos. Pero ahí lo que les venden es una prosperidad material. Una prosperidad material. Y usted los ve y el ministerio, este muchacho que anda con el ministerio de la prosperidad, para arriba y para abajo, bueno, acaba de un ministro de estos, acaba de retractarse y abandonó ese ministerio. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que eso no es de Dios. Se dio cuenta que eso es satánico. Dios no vino a ser, Dios no tenía dinero de costar su cabeza. ¿Cómo es posible que hay personas que tengan hasta jets privados? Mansiones, que nunca están, pues siempre están de viaje. Y están con mansiones ahí. Entonces, hay muchas cosas que el Señor nos describe en su palabra que es tan hermoso. ¿Por qué? Porque Él nos dice, no es por ahí, eso que brilla no es, no veas que es guapo, que tiene ojos azules, no, ese no es, dijo el profeta. Yo veo el corazón de cada uno. Así es. Tú no lo ves, tú ves el físico, pero yo veo el corazón. Y generalmente nosotros somos llamados por el corazón que tenemos. Sí. Hoy estamos aquí no porque seamos lindos, no porque seamos muy inteligentes, no porque seamos eso, sino por pura misericordia. Hoy estamos exponiendo lo que el Señor nos ha enseñado. Así es. Nos ha enseñado. ¿Terminamos con el texto? ¿O ya terminamos? Sí, ya terminamos. Bueno, entonces vamos a ir a los textos últimos. Éxodo 22, 25, a ver qué dice. Y Levítico. Vamos a ir a esos dos textos. De Éxodo 22, 25, a ver qué dice. Yo voy a Levítico. Vamos a ver. Levítico 25. ¿Qué dice, hermana? Éxodo 22, 25 nos dice: si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses.
Bueno, el Señor está diciendo acá, si un hermano te llega a pedir dinero y yo le pongo en su corazón que le prestes, ¿qué es la recomendación? La recomendación es, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. ¿Qué? No lo debe tratar como... y no le va a cobrar intereses. Si realmente quieres obedecer al Señor y quieres prestar dinero, pues tienes que hacerlo en esas condiciones. Exacto. No abusar, No abusar, exactamente. porque mucha gente abusa. De hecho. ¿Te ha pasado algún momento? No exactamente, Pero sí he pero escuchado. sí he escuchado, ¿verdad? Muchos comentarios de que sí se abusa en esta parte. Ujú. Digamos, no nos apegamos o tal vez porque no sabemos, ¿verdad? Lo que la Biblia dice, Ujú. nos vamos por nuestra propia actitud. Ok, vamos a ir entonces a Levítico 25:36. Dice así: no tomarás usura de él, ni ganancias, sino tendrás temor de Dios para que tu hermano viva como tú. Eso se llama amor al prójimo. Esta estructura que el Señor estableció, esta estructura era para que no hubiera pobreza dentro del pueblo, Así para que el pueblo fuera un pueblo fortalecido, que nos fortaleciéramos mutuamente. Eso es lo que debe, ese espíritu es el que debe reinar en la iglesia. Pero, lamentablemente, como estamos ciegos y cuitados, como dice Apocalipsis, dentro del pueblo hay mucho egoísmo para al más necesitado. Y le ponemos, pero si trabajara, pero uno no sabe qué condiciones y qué está pasando el hermano o la hermana, qué está sucediendo con ellos, por qué no tienen trabajo, por qué tienen alguna dificultad. Y los que tienen más poder económico para poder ayudar, se vuelven egoístas. son los más egoístas. Se vuelven egoístas totalmente. Entonces, ese plan del Señor, ese espíritu, se rompe. Se rompe. Entonces, ¿cómo el Señor va a bendecir? De ninguna forma. ¿Cómo? Cuando hay intereses propios, ¿verdad? Y cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, o que sea Dios el que obre, ¿verdad? En cada uno de nosotros, difícilmente vamos a tener ese amor hacia el prójimo. Sí, tremendo, tremendo. Y coincido completamente con usted. Vamos al último texto, que es en Deuteronomio 23:19, antes de seguir con la reprensión del pecado. No le cobres intereses a tu hermano sobre el dinero, los alimentos o cualquier otra cosa que gane intereses. Yo no sé si te ha pasado, y esto lo he comentado muchas veces aquí en Laicos en Acción. He comentado mucho que a veces las abuelas de nosotros, llegaba alguien a la casa, no lo conocían, o pasaba alguien y le daban un fresco o le daban comida. Y esas señoras nunca faltó el alimento en su mesa. Nunca. El Señor siempre proveyó. Así es. Pero hoy somos tan egoístas que Ni un vemos... vaso de agua. Exactamente, ni un vaso de agua. Vemos a aquel pobre caminando ahí como errante, sudando por acá, sudando por acá y bajo el sol. Y ni un vaso de agua le damos. Eso no es misericordia. El Señor nos ha enseñado eso en su palabra. El Señor dice que seamos misericordiosos. Que tal vez usted dice, pero que ese Señor trata mal a las personas o hace cosas que no tiene que hacer. Eso no te compete a ti. Exacto. Él peca diferente a ti. Él peca diferente a ti, eso es todo. O sea, hay personas que dicen, un alcohólico o un drogadicto están en la condición porque ellos quieren. No, hermano. Es un poder satánico que los tiene topados. Simplemente que ese pecado se ve, pero tu pecado no se ve. Así es. Y lo tienes calladito, y lo tienes acariciado. Entonces, son dos clases de pecado que a lo último es lo mismo. Aquí no hay grados de pecado, porque ya me robé este lápiz, me robé un lápiz, o me robé 100 millones, es más castigado que te roben 100 millones que el lápiz. Pecado es pecado, no hay grados. Pecado es pecado. Así
Llámese como quiera. Nada más que unos son visibles y otros no son visibles. Pero pecado es pecado. Seguimos con la siguiente diapositiva y con esta terminamos esta y vamos a una pausa musical. Vamos a ir a preparación del pecado. Reprensión, no, preparación. Reprensión del pecado. ¿Qué dice, hermanita? Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Nehemías 5:9. Después de intentar resolucionar el problema en privado, Nehemías convocó una reunión general para tratar el tema. De esta forma, los acreedores eran confrontados en público en su comportamiento moralmente correcto. Vea ese detalle. Era su comportamiento moralmente correcto. Es una pregunta. ¿Era su comportamiento moralmente correcto? Para muchos puede ser sí, pero para un hebreo no era correcto. ¿No? ¿Por qué? Porque el Señor ya había dado sus directrices. Ya el Señor había dado sus directrices, había dado sus normas. Ya estaban establecidas. Ya estaban establecidas. Sí. Ya estaban establecidas. Entonces, ¿para qué tenían que moverlas? ¿Qué había pasado ahí? Pasa algo como... No lo explico yo. Vamos a ir a Malaquías. Malaquías 3:10. Vamos a ver qué pasó ahí. Malaquías 3:10. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasó con el corazón de cada de esos hombres. Malaquías 3:10. ¿Qué dice, hermanita? ¿Tienes? Así es. Dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Qué tremendo. Entonces vemos el comportamiento de estos hombres y vemos ahí. ¿Por qué no estaban con alimento? ¿Por qué estaban vendiendo sus cosas? Acaba de decirlo. Porque estaban haciendo todo lo contrario a lo que está haciendo Malaquías. Malaquías dice, trae los diezmos al templo, trae las ofrendas. Vosotros me han robado. ¿De qué hemos robado? En mis diezmos y mis ofrendas. Es muy importante también, ¿verdad? Sobre este tema, que no solo en los diezmos y las ofrendas. El tiempo en que lo estamos invirtiendo. Correcto. Al ser mayordomos, ¿verdad? No solo somos del diezmo, aparte del tiempo también en que estamos invirtiendo el resto del dinero que nos queda. O sea, son muchas cosas que nos conllevan, ¿verdad?, a poder ser mayordomos, pero exclusivamente, si vemos el caso de Nehemías, eran con los diezmos y las ofrendas. Digamos que ellos estaban haciendo lo que a ellos les parecía correcto. Ese es el detalle. A ellos les parecía correcto. El hombre generalmente hace lo que le parece correcto. Me parece correcto que no debo dar los diezmos porque, vea, se lo están robando. Ve aquel. Yo sé que la iglesia adventista tiene un orden muy estricto en eso. Algo que no hace la iglesia cristiana es pedir informes. Así es. La iglesia adventista pide informes de cada colón y de cada 5 que se toma. ¿Y para qué es? ¿Y para qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer con cada colón y cada diezmo que se entregue? No es así en las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas a nivel mundial toman su plata, el pastor toma la plata y hace lo que él crea correcto. Lo que él crea correcto. No lo que el Señor estableció. Así es. Esa es la gran diferencia. Y esa es la gran diferencia del pueblo de Dios. Que nosotros podemos pedir informes. Tienen que darse los informes. Y si es mensual, es mejor.
¿Por qué? Porque es una es una estructura sana. Está dando informes y diciendo, mira, yo di tanto, ¿en qué se fue? ¿En qué invirtieron eso? Entonces se dice, bueno, y se invirtió en la campaña de el hermano, se invirtió en Biblias para llevarles el mensaje de amonestación. Para eso es el diezmo, para explicarles el mensaje de amonestación, Apocalipsis 14, 6. Las ofrendas, se fueron. Las ofrendas fue un extracto para Dorcas, otro extracto para los niños, para educar a los niños. Exactamente. ¿Para qué Para más? los desastres naturales. Para los desastres naturales, hay un diezmo ahí también en Dorcas y en para Radio Lira y para Laicos en Acción. Ahí tomamos una cuñita. Para diferentes situaciones que usted diga, no, esto es lo que el Señor estableció, no es lo que yo crea correcto. Así es. Es lo que el Señor estableció. Si este proyecto, que lo hemos puesto en las manos de Dios, está dando el mensaje correcto, ¿por qué no darlo acá también? ¿Por qué no darlo en Radio Lira? Tú me hablabas ahora que tienen en Panamá hay varias radioemisoras. Así es. Aquí tenemos una. ¿Qué nos impide abrir otra? ¿Qué nos impide abrir un canal de televisión? Así es. No es imposible. No es imposible, simplemente es Sí. hacer lo que Dios establece, no lo que yo crea correcto. Así es. Eso es un gran detalle. Vamos a la pausa musical y ya regresamos. Bueno, que tengan todos un feliz sábado y que mañana, recordar que mañana hasta las 8:45 comienzan los cultos en las diferentes iglesias a nivel nacional y mundial, creo, ¿no? Y mundial. Hay unos que Así es. tienen doble turno, entonces creo que entramos más temprano. Hay unos que inician a las 7:30, tengo Los que tienen dos conocimiento. turnos. Los de doble turno, de 7:30 están invitados a 10:30 de la mañana, el primer turno. Ah, El otro turno es de 10:30 a 1:30 o a 1 en punto. qué Sí. bueno. 2 turnos. Interesante. Así es. Estamos Interesante. muy invitados cordialmente, ¿verdad? Sí. A poder recibir esa bendición que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Si usted quiere ser parte de este pueblo, pues llámenos o escríbanos a Laicos en Acción o a través de las redes sociales. Nos indica o en qué parte también, nos indica de qué parte nos está escribiendo, nos está viendo, de Costa Rica o de fuera de Costa Rica, donde nos escribe para poder saludarlos también. Así Es es. importante. Me decías que tenías amigos en Panamá. Así es. Un tengo saludo a Panamá, ya. Un saludo muy cordialmente allá a la familia panameña, ¿verdad? A David, a una de las iglesias de Concepción, ¿verdad? Concepción. Concepción, exactamente, en Panamá. Así es que un saludo allá a mi querida familia, ¿verdad? En Cristo Jesús. ¿De Honduras? A Honduras, de igual forma, allá a la gente, ¿verdad? Hondureña, igual a mi familia, en la zona de San Pedro Sula. San Pedro Sula. Así es. ¿Cómo es San Pedro Sula? San No, Pedro- no he salido, pero ¿me puede dar una pinceladita? ¿Cómo es? Es la capital industrial, podríamos decir, ¿verdad? Ujú. Donde se da mucho, digamos, las empresas relacionadas, las del pescado, la de la ropa, y así sucesivamente. Así es que muy caliente, muy caluroso. ¿Como Guanacaste? Así es, parecido a Guanacaste. ¿Un poquito Así más es. o un poquito menos? No, anda similar. Parecido. Anda similar. Bueno, otro Guanacaste más. Así es.
Y aquí en Costa Rica, diferentes partes. En Guapiles tenemos amigos, en Limón, Pérez Celedón. Bueno, a nivel nacional tenemos amigos por todo lado. Que tengan un feliz sábado. Dios los bendiga. Y si eres parte o no eres parte del pueblo, si no eres parte del pueblo, te invitamos a que compartas con nosotros este día de descanso. Que lo compartas no como creo, sino como el Señor lo establece. El Señor establece que tenemos que suspender las labores y dedicarnos totalmente de corazón y de alma a ver su proyección para nosotros. ¿Cuál es el objetivo por el cual estás aquí en la tierra? Tienes un objetivo, tienes una misión. Y esa misión está en este libro santo para ti. Dios te está llamando con amor para que seas parte del pueblo que va a ascender a las alturas de los cielos. Prepárate, Cristo viene pronto. Continuamos con la diapositiva. Vamos a hablar, estamos hablando del espíritu, se viola el espíritu de la ley. Adelante, ahora vamos con el juramento. Adelante, hermanita. Muy bien, vamos a enfocarnos sobre el juramento. Si bien nos dice en Nehemías 5:12, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Vean que estaba seguro Nehemías que los puso a jurar. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre estaba duro. Y sabe que el corazón del hombre es duro. Entonces hay que ponerlo en situaciones, confrontarlo con el Señor para que uno, aunque sea contra el Señor, pues diga, bueno, si no cumplo, es el Señor, hay que cumplir. Porque generalmente hay mucha deslealtad. Hay mucha deslealtad. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Nehemías les propuso un pacto. ¿Qué fue el pacto? Esas tres están ahí. ¿Cuáles son? Condonar la deuda. Ajá. Devolverles sus posesiones. Ajá. Y devolverles los intereses cobrados. ¿Cree que les dolió? Claro. Porque entonces los puso eso mismo que él vio en su corazón, por eso los puso a jurar. Porque dice, condonarle la deuda, dice, bueno, está bien, ya no vuelvo a cobrarle más, le voy a suprimir la deuda. Devolverle sus propiedades, ahí les dolió más. Pero donde les dolió más fue devolver los intereses cobrados. Aquí, hoy en día, sucede exactamente igual. Sucede exactamente igual. Entonces, todos esos procedimientos, todos esos dineros que hemos retenido, nosotros no podemos quedarnos con esos dineros. Del 100% de lo que tú ganas, aunque la situación en que te encuentres sea difícil, pero hay una promesa que dice que Dios derramará la bendición sobre lo que te quede, que es un 80%. Así es. Un ejemplo, si son 100 colones, tú apartas 20 colones, 10 para ofrenda, en mi caso, 10 para ofrenda y 10 para diezmo, que eso es lo que nos pide el Señor, no lo que yo creo, sino la recomendación del Señor. Exacto. Y el 80%, porque el dueño de las energías, el dueño de que me abrió la puerta, el dueño de todo mi ser, es el Señor. El dueño del trabajo es el Señor. Más bien él debería quedarse con el 80 y yo con el 20. Pero él le da vuelta. Le dice, no, yo voy a probar tu corazón. Dame 20, dame 10. Incluso él dice 10 nada más. 10. Uno da los otros 10 por amor. Da 10, el diezmo, que son 10 colones de los 80 o los 90. ¿Para qué es eso? Para quitar nuestro egoísmo. Hoy estamos en la situación en que estamos porque hay mucho egoísmo dentro del pueblo.
hay mucho egoísmo. Y eso se ve reflejado en lo bendecido que usted está. A veces se pide alimento a la iglesia. Vamos a hacer una comida. Y trae una tacita cada uno así. ¿Pero cuántos somos? Somos 50. Y usted trae una cosita así chiquitita. Un repollo. Un tomate. Pero, ¿cómo vamos a agarrar un tomate para repartirlo en 50 personas? No, hermano. Si va a dar, dé con alegría y dé con abundancia. Dios va a restaurar eso. Pero délo con alegría y con abundancia. Porque si no, no hay bendición. Así es. Es muy importante, ¿verdad? Retomar estos puntos, estos detalles, porque yo creo que si nosotros no damos con alegría en nuestros corazones, difícilmente vamos a ser bendecidos. Difícilmente. Con solo creo que nosotros deberíamos de ser agradecidos con tener la vida. Amén. Con tener salud, que eso es muy importante. ¿Cuántas personas, digamos, hoy día no tienen salud? Entonces, con solo eso tenemos esa gran bendición, esa dicha, ¿verdad? Que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Y por qué no ser agradecidos? ¿Por qué no devolver exclusivamente lo que es de Dios? ¿Por qué quedarnos con algo que no es nuestro? Que no es nuestro. Exacto. Y eso es importantísimo. Sigamos. ¿Qué te parece? Es interesante, hermana, que el texto, si quieres, lo lees un poquito ahí. Si quieres, ¿podemos poner la diapositiva, por favor? Terminemos de leerlo. Ok. Nos habíamos quedado en los puntos, ¿verdad?, exclusivos. Los acreedores estuvieron de acuerdo con este pacto. No obstante, Nehemías vio necesario un compromiso firme y llamó a los sacerdotes para hacer un juramento. De esta forma podían ser legalmente obligados a cumplir el pacto. Legalmente a cumplir el pacto. Quebrantar un juramento suponía desobedecer la ley, ¿verdad? Lo encontramos en Levítico 19. Por eso la Biblia nos aconseja que pensemos detenidamente antes de comprometer nuestra palabra. Ok, nuestra palabra. Eclesiastés 5:5. Es interesante, hermana, cómo el profeta se da cuenta de la situación que hay en el corazón y los confronta a través de la ley. ¿No? Ya legalmente podían ser confrontados, como hace el profeta. Pero nosotros no debemos llegar hasta estas instancias. Dios te va a proporcionar las herramientas necesarias. Simplemente que tenemos que avanzar. Avanzar por fe cuesta. No es fácil. Porque tenemos que quitarnos el orgullo del corazón Ser y avanzar, humildes. ser humildes y avanzar por fe. Así es. Avanzar por fe. Vamos a la siguiente. ¿Qué dice, hermano? El ejemplo de Nehemías. Vamos a ver cuál es el ejemplo que Nehemías nos da a cada uno de nosotros. Perfecto. También, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Esto lo encontramos en Nehemías 5:14. Años después, cuando Nehemías puso por escrito el relato, recordó cómo contrastaba su propia actitud con la de sus ávaros hermanos. Durante su primer periodo como gobernador, 12 años, Nehemías no impuso ningún tributo al pueblo para su propio mantenimiento como lo habían hecho los gobernadores anteriores. Costeó la parte de restauración de la muralla que le tocaba realizar. Mantuvo de su propia fortuna los gastos de la corte. Nehemías puso al Señor y a su obra por encima
de sus propios beneficios, ¿verdad? Eso es lo que podemos observar, digamos, y podemos ver que Nehemías puso su propio beneficio y ventaja personal. Costeó de sus propios recursos. Muy probablemente Nehemías tenía pues una relación muy íntima con el Señor. Él lo había prosperado y de sus propios recursos él costeó. ¿Cuántos de nosotros estamos costeando una situación en la iglesia que vemos necesidad de algún hermano y que no se dé cuenta a la derecha lo que hace a la izquierda? Simplemente que lo pasa a Dorcas y le dice, hermano, esto es específico para tal hermano, para que subsane su necesidad durante 6 meses. Yo voy a subsanar esas necesidades durante 6 meses. Sin que no tiene que hacer cuenta nadie. Alguna obra que hay que hacer en la iglesia, un ejemplo, una obra que hay que hacer, y esté escaso, y yo tenga los recursos, ¿qué me cuesta darlos? ¿Qué me cuesta darlos? Dios lo ha prosperado. Dios te ha dado ese recurso para que tú lo pongas a disposición de su propio pueblo. Así es. De su propio pueblo. Pero nuevamente vemos el egoísmo en el corazón. Vemos ese egoísmo y Dios lo que quiere es quitar ese egoísmo a través de los diezmos. Que no te duela. Porque esa plata es de Él. O sea, de los 100 colones, 10 colones son de Él. No los uses a tu favor. Entrégalos. No tienes por qué quitártelos. Y los otros 10 los entregas como quieras. Puedes comprar Biblias, puedes ayudar a un hermano, compres un diario y vas y lo donas. Yo te recomiendo que uses el ministerio de Dorcas para que no se dé cuenta ni se exalte tu corazón a causa de eso. Ni te halaguen, ni busques gloria, porque el corazón del hombre tiende a eso. El corazón del hombre tiende a hincharse de orgullo, hincharse de prepotencia. Es que yo estoy dando, entonces tienen que estar sumisos a mí. No, o sea, si lo vas a dar, darle el corazón. Es muy importante, ¿verdad?, ayudar a las demás personas. En muchas ocasiones tal vez nos damos cuenta que el vecino está pasando, ¿verdad?, tantas cosas, pero nada más nos damos cuenta y allí nos quedamos, y a veces pudiendo hacer algo por esa persona. Entonces es muy importante ponernos la mano en nuestro corazón, hacer lo que Jesús hacía, ¿verdad?, por cada una de las personas que estuvieron a su lado. Él subsistía sus necesidades, ¿verdad? Él veía por las necesidades de los demás. Entonces, ¿por qué nosotros, si tenemos y podemos y está a nuestro alcance de poder ayudar a las demás personas, de las bendiciones que hemos podido recibir de Dios, poder compartir? Muy bonito de tu parte pensar así. Y así deberíamos pensar todos en el pueblo. Deberíamos pensar de esa misma forma. O sea, no estuviéramos en los problemas que estamos debido a un corazón dispuesto. Sobre todo los medios de información, digamos como Laicos en Acción, Radio Lira, si en algún momento se abre algún canal nacional, los recursos tienen que estar dispuestos. Los recursos que Dios te ha dado tienen que estar dispuestos para llevar su mensaje. Estas plataformas no fueron creadas por casualidad. No. El hermano Andy que está aquí con nosotros, pues Dios no le puso el corazón eso por casualidad. Dios se lo puso porque él tiene un ministerio también y tiene una obra que hacer. Él está en su trabajo, pero también Dios le puso algo en el corazón y lo está entregando. O sea, de su parte él está cumpliendo. Ahora, nuestra parte, ¿dónde queda? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestra parte? Sí. ¿Dónde está tu parte? ¿Quieres ser parte de este proyecto? Pues aquí están las puertas abiertas. Aquí están las puertas abiertas para que tú tengas un ministerio. ¿Quieres un ministerio? Dios te puso en el corazón un ministerio. Aquí están las puertas abiertas para que lo tengas. Pero ayúdanos a mantener la obra. Ayúdanos a mantenerlo así como Nehemías mantuvo la operación en sus manos. Así la estamos sosteniendo nosotros acá. Con nuestros recursos.
nuestros recursos que Dios nos da. Así es, que Dios nos regala. Que Dios nos da, sí. Sí. Pero aquí están las puertas abiertas, tú puedes venir, se reúne con nosotros, con mucho gusto, le abrimos las puertas. Aquí tenemos espacio suficiente para todos, porque somos un pueblo diferente, somos un pueblo llamado a hacer la diferencia. Y hoy te hago un llamado a ti, tú puedes hacer la diferencia, tú puedes venir con nosotros, llámanos, escríbenos, donde quiera que se encuentre. Podemos, incluso nacionalmente e internacionalmente lo podemos hacer a través del Sky. Tú tienes un proyecto, únete con nosotros a través del Sky. Así es, aquí estamos con los brazos abiertos. Sí, claro. Para recibir. Y ese es el objetivo que tenemos aquí en la Laicos en Acción, en abrir las puertas para que las personas que Dios llama a hacer una obra diferente, pues la puedan hacer. Así es. ¿Está bien? Vamos al último texto, que es un extracto del Espíritu de Profecía. Y es Profetas y Reyes, página 48. Nos dice así. Éramos todos deudores de la justicia divina, pero nada teníamos con que pagar la deuda. Entonces el Hijo de Dios se compadeció de nosotros y pagó el precio de nuestra redención. Se hizo pobre, que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Mediante actos de generosidad hacia los pobres, podemos demostrar la sinceridad de nuestra gratitud por la misericordia que se nos manifestó. Hagamos bien a todos, recomienda el apóstol Pablo, y mayormente a los de la familia de la fe. También lo podemos encontrar, ¿verdad?, en Gálatas 6:10. Amén. Un comentario, un mensaje a ese pueblo que nos está sintonizando, un mensaje a esa familia, como dice la hermana Guay. Aquí estamos, ¿verdad?, para poder servir. Háblales allá, a ellos que están allá. Estamos para poder servirles y ayudarles, ¿verdad?, en cualquier necesidad que cada uno de ustedes tengan. Estamos aquí para poder apoyarlos, y cada uno de ustedes acérquense sin ningún temor, ¿verdad?, porque nosotros somos una familia de Dios. Así es que les invito a cada uno de ustedes que demos con generosidad y podamos ayudar a esas personas con mucha alegría y con mucho gozo en nuestros corazones, a esas personas, ¿verdad?, que están necesitadas, y podamos devolver de igual forma de esa bendición que hemos recibido lo que a Dios le pertenece. Amén. Así es que yo les invito nuevamente a cada uno de ustedes que devolvamos lo que es de Dios. Amén. Y así habrá mucha abundancia en nuestros corazones, y aparte de nuestros corazones, en nuestras familias. Amén. Recuerden, somos Laicos en Acción. Estamos para servirle. Las puertas están abiertas. Tú deseas participar con nosotros, escríbenos, llámanos, 8464-1111. Llámanos, escríbenos por WhatsApp, por las redes sociales. Estamos para servirle. Dios lo bendiga. Feliz sábado. 8:45 mañana. Llegué temprano. Bendiciones.